Diálogo con Jorge Zelaya. La recta final para conocer al nuevo representante de la Casa Blanca, hablamos del presidente de Estados Unidos, ha concluido. Millones fueron los estadounidenses que ayer martes salieron a las urnas a votar de manera presencial, así como también a través del correo. Esto debido a la pandemia provocada por la COVID-19. Aunque no todo está dicho para reconocer si Joe Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos o si Donald Trump fue reelecto como el nuevo mandatario de esta nación del norte, especialistas en el tema a nivel internacional expresan que la política migratoria por parte de ambos partidos, tanto demócrata como republicano, deben ser consensuadas y modificadas para el bienestar de miles de inmigrantes en Estados Unidos. Mire, yo creo que la política exterior de los Estados Unidos de América no cambia radicalmente si gana Biden o Donald Trump. Lo único que va a cambiar es el discurso racial hacia los latinoamericanos del presidente Trump es muy marcado. Sin embargo, no solo el tema migratorio preocupa a nivel internacional, sino que también el tema económico, pues expertos aseguran que el nuevo representante de Estados Unidos a nivel del mundo debe sentar cabeza para fortalecer su economía y las alianzas entre países estratégicos. Para hablar de este y otros temas, hoy contamos con la presencia en el diálogo junto al licenciado Jorge Zelaya del reconocido analista político en Estados Unidos, Israel Ortega, para conocer estos y otros temas importantes a nivel mundial. Bien, gracias, Efer. En efecto, ya prácticamente está todo dicho. Estados Unidos ha elegido un nuevo mandatario. La expectativa a nivel mundial es ¿cuáles serán los pros y los contras ante el nuevo representante de esta nación? Si bien es cierto, aún no se conoce el nombre del representante de la Casa Blanca, si continúa Donald Trump o si Joe Biden asume la presidencia del país, los aliados de la nación norteamericana esperan que quien tome el mando de una de las potencias mundiales cambie su política en todos los sentidos. En América Latina preocupa la actual situación migratoria y para conversar sobre estas y otras temáticas, sin duda alguna, tendremos en cuestión de minutos desde Washington al licenciado Israel Ortega. Es un profesional de la comunicación muy reconocido ahí en los Estados Unidos desde hace unas 2 décadas. Es de nacionalidad mexicana, ya norteamericano por supuesto. Ha trabajado en Washington como asistente del Congreso, es columnista y portavoz de varias organizaciones no gubernamentales. El licenciado Ortega se ha distinguido como una voz líder en la comunidad hispana, mientras ha participado también en varias organizaciones no gubernamentales, como les indicaba. Ayudó a iniciar el primer sitio web en español del grupo de expertos. Su trabajo ha aparecido en las principales publicaciones en inglés y en español allí en los Estados Unidos, también a través de cadenas de televisión que acá vemos con mucha frecuencia, Univisión. También es llamado a brindar análisis sobre estos temas importantes de la vida política de los Estados Unidos en CNN en español, ABC y en Telemundo. Solo por nombrar algunas de las participaciones de nuestro invitado, que lo tendremos en cuestión de minutos desde Washington. Quienes se han despertado en este momento y preguntan, bueno, ¿quién es el nuevo presidente de Estados Unidos? Todavía no hay una claridad y se ha venido manejando en los últimos meses la posibilidad de que lo que se ha dado pudiese pasar ahí en Estados Unidos, que el voto popular no lo ganara un candidato y que el voto electoral lo ganara otro candidato. Estas situaciones vamos a analizarlas ya con nuestro invitado en este momento y tendremos también desde los Estados Unidos a la colega Ligia Toledo en el transcurso del diálogo para que también nos ofrezca un panorama de cómo amaneció Estados Unidos, cómo amaneció Washington. Ya estamos en comunicación con el licenciado Israel Ortega. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ¿cómo amaneció Washington? Licenciado, gracias una vez más y muy buenos días. Igual aquí son las 7 de la mañana con 13 minutos, 8 de la mañana con 13 minutos ahí en Washington, diferencia de una hora que manejamos. Buenos días, licenciado. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué tal todo? ¿Cómo ha amanecido Estados Unidos, Washington particularmente, cuando no hay una claridad en este momento de quién aún
es el presidente si hay una reelección de Donald Trump o si Joe Biden es el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Sí, así es. Efectivamente, esta mañana en Washington estábamos amaneciendo a mucha incertidumbre, ¿no? Y creo que ese era el temor para muchos en el país, ¿no? De que esta elección iba a ser resuelta en una noche. Creo que se esperaba eso, pero siempre, ¿no? Siempre es una sorpresa cuando está en un país dividido, particularmente cuando las encuestas señalaban, ¿no? Que el presidente Donald Trump iba a perder de una manera contundente. Y por lo menos hasta ahora no va a ser el caso, ¿no? Entonces creo que mucha incertidumbre y aún faltan varios estados para contar que eventualmente pueda decidir quién va a ser el próximo presidente. Hay algunos estados que son claves, sin ninguna duda, y que no hay en este momento una claridad de quién ha ganado, si los demócratas o los republicanos, pero otros que se presumía, aun cuando está cerrado, pero está definido, el estado de la Florida. Florida, que tiene 29 representantes en el colegio electoral, ya ha sido ganado por Donald Trump. Pero Pensilvania, que da la sensación, licenciado Ortega, que va a ser uno de los estados claves. Se hablaba también anoche de Michigan, de Arizona y de Wisconsin, pero Pensilvania, por ese voto electrónico, por ese voto anticipado, que el presidente Donald Trump decía, no, hay que contarlo, él ya como que tenía previsto con su equipo que iba a haber dificultad. Da la sensación que en el proceso anterior con Hillary Clinton fue el estado de la Florida, en donde se definió prácticamente, pero hoy pareciera que es Pensilvania, entre otros, uno de los estados claves para el nuevo presidente de los Estados Unidos. Sí, así es. Aunque las encuestas se equivocaron en muchos casos, los expertos que manejan las campañas para Donald Trump y Joe Biden anticipaban esto, ¿no? Es decir, los dos candidatos pasaron mucho tiempo en el estado de Pensilvania en los días anticipando el día de elección. Entonces es claro que ellos conocían, ¿no? Que en Pensilvania iba a ser muy clave. Yo creo que sí, efectivamente. Ahora estamos viendo un panorama donde el medio oeste del país, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, podrían dar la clave a la Casa Blanca. Creo que para los demócratas nuevamente están un poco frustrados porque, como bien sabes, Joe Biden nació en Pensilvania, él representó en el Senado a Delaware, que es un estado vecino prácticamente de Pensilvania, así que creo que se están preguntando cómo es posible que no pudieron ganar sus estados para asegurar la Casa Blanca para Joe Biden, ¿no? Debido a todo lo que está pasando en este país con la pandemia, la economía, tal parece que sigue siendo muy complicado derrotar a Donald Trump. Sí, es bastante complicado. Bueno, California con sus 55 votos, hay estados que tienen mucha fortaleza por el número que representan en el colegio electoral. California, que tiene 55, el estado de la Florida, que tiene 29, que ha sido ya claramente ganado por Donald Trump. Tenemos Nueva York, que tiene 29 también representantes en el colegio electoral. Pero ¿por qué se está hablando también con insistencia de, bueno, el mismo Pensilvania, que tiene 20, representantes, y Wisconsin, estoy viendo aquí que tiene 10. Pero podrían considerarse estos, entre otros estados, como lo conocen allí, bisagras, que son estados que es bien difícil pues el poder predecir, pueden ganar los demócratas, pueden ganar los republicanos. Siempre se está manejando, es dependiendo de la política, dependiendo de cómo ha tenido una proyección, no solo el presidente, sino que también los senadores y los candidatos a diputados en esos estados. Sí, así es. En inglés y en Estados Unidos llamamos los swing states, ¿no? Estados que a veces van para un partido, a veces van para el otro. Y es por eso que hay tantos recursos que son invertidos en esos estados, ¿no? Para tratar de sacar ventaja. Mira, yo creo que los demócratas tenían ojo en el estado de Texas, por ejemplo, y pensaban que con el voto latino en Texas posiblemente podían cambiar ese estado y todos sus votos electorales hacia el Partido Demócrata. Tal parece que eso no va a pasar. Y la Florida, una gran sorpresa también para los demócratas, ¿no? El apoyo para el presidente Donald Trump, en particular el voto cubano en el sur de la Florida, pero también no olvidemos que hay muchos venezolanos que han huido de
Venezuela por comunismo, socialismo, como lo quieras llamar, y tal parece que ese mensaje del presidente, ¿no? En decir que el Partido Demócrata se estaba acercando demasiado a las ideas socialistas, posiblemente haya tenido un impacto. Sí, bueno, estamos hablando Texas con 38 representantes en el colegio electoral. ¿Cuándo, en su concepto, podríamos tener una claridad en quién gana el voto electoral? Llegar a 270 ya oficialmente, aunque va a ser ahí en el mes de diciembre cuando oficialmente se dan a conocer los resultados. Pero siempre hay las tendencias que cuando son muy marcadas, pues no hay ninguna duda y el que pierde las elecciones en cualquier país del mundo siempre acepta los mismos. En su concepto, ¿cuándo más o menos tendríamos una claridad de quién ganó este proceso electoral allí en los Estados Unidos? Tal como vemos ahora y el conteo que sabemos que se va a llevar a cabo en Pensilvania, mi esperanza y la esperanza de muchos expertos en Washington es de que para fines de la semana, para viernes, ojalá que sea antes, ¿no? Pero es posible que tarde por lo menos 3 días, 4 días para que empezamos a tener una mejor idea por lo menos quién va a ganar los estados que restan, ¿no? Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Sabemos que el vicepresidente Biden sacó ventaja en los boletos anticipados o en inglés early voting, pero parece que Donald Trump tuvo una buena actuación de los votantes que fueron a las urnas ayer, día de elección. Entonces, es ahí la matemática, ¿no? donde va a ser interesante ver quién sacó más ventaja, ¿no? En las dos estrategias que ejecutaron los dos partidos. Sí. ¿Por qué es tan importante ahora Pensilvania y no el estado de la Florida como ocurrió hace 4 años atrás cuando Donald Trump le ganó a Hillary Clinton? Yo creo que un mensaje clave ha sido esta idea de una idea populista, ¿no? del presidente Donald Trump, ¿no? La idea de que él representa los valores del trabajador americano, ¿no? del americano que trabaja en factorías. Y también olvidemos que otro mensaje que también tuvo mucho apegue, creo yo, es la idea de la energía, ¿no? Joe Biden ha dicho, mira, tenemos que tratar de dejar, ¿no? El petróleo, tratar de aceptar nuevas formas de energía. Y para muchos votantes en Pensilvania que dependen del sector energético, posiblemente eso le haya costado votos a Joe Biden. Entonces creo que para mí ese va a ser un punto clave de estudiar para ver si realmente ese fue el mensaje, ¿no? Que causó a muchos a votar para Trump y no Biden. Por su experiencia, licenciado Ortega, ¿cuál es la diferencia, si se puede establecer, en lo que fue el proceso anterior, en lo que fue el proceso también de Al Gore con Clinton y otros en donde ha sido cerrado y ha pasado algunas semanas y todavía no se declara un ganador? Es más, ayer escuchamos hoy en la madrugada al candidato Biden ser muy cauteloso y decir, bueno, mantengámonos a la expectativa, a sus seguidores, se tiene que contar todos los votos, vamos a llegar hasta el final, estoy muy optimista, ese fue su mensaje, estoy muy optimista, pero eso fue lo que dijo Biden. El presidente Trump fue más allá y dijo, hubo fraude o quieren hacer fraude. Todavía ese mensaje que lo sostuvo, lo mantuvo en el transcurso de la campaña, ayer lo reiteró. Quieren hacer fraude. O sea, cuando no hay una claridad en este momento en los demócratas y los republicanos con sus candidatos, ¿qué se puede esperar en todos estos días ahí en los Estados Unidos y estableciendo diferencias a lo que fueron estos procesos en los cuales le he hecho mención? Sí, así es, efectivamente, creo que es un buen resumen. Yo creo que para mí la palabra que estoy pensando es proyectar confianza. Creo que un error que piensan los demócratas que hicieron, como mencionó en la elección de 2000, donde Al Gore perdió ante George W. Bush, Bush hijo, porque no salió a dar una declaración esa noche, ¿no? Entonces, y mientras tanto, George W. Bush, sí, el hijo, dio una declaración. Entonces, proyectó esa confianza de que era el ganador. Entonces, creo que los demócratas anoche dijeron, tenemos que dar una declaración, tratar de proyectar que vamos a ganar esta elección,
aunque no estamos totalmente seguros. Y creo que obviamente el presidente Donald Trump también sabe o hizo lo mismo, ¿no? Porque los dos saben que tienen que buscar la forma, ¿no? de buscar esos votos que restan para, pues, eventualmente ser ganador. Si pierde Donald Trump, va a la corte. Él así lo ha anunciado. No ha dicho nada Joe Biden en relación a ello, pero considera que igual esto va a definirse al final en las cortes, presentando impugnaciones ambos candidatos. Pues espero que no, porque creo que este país ya está demasiado dividido para hacer una repetición, ¿no? De lo que pasó hace 20 años con Gore Bush. Este país creo que está ansioso para tratar de tener un resultado claro. Tal parece que no lo vamos a tener. Entonces yo espero que no, porque creo que lo que queremos, ¿no? es continuar este proceso en Estados Unidos, donde se ha pasado el poder pacíficamente, sin mucha controversia, y creo que si va a la Corte Suprema o se extiende demasiado esto, va a ser difícil para el país. Definitivamente. El licenciado Israel Ortega nos va a permitir una breve pausa, por favor, regresaremos con usted. Intentaremos también tener ya a Ligia Toledo con algunos reportes también en relación a este proceso electoral. Y yo digo algo porque, bueno, acá en Honduras estamos viviendo una emergencia con esto de las lluvias. Bastante fuerte, un fenómeno tropical, un huracán que está azotando las costas de Nicaragua, hermano país centroamericano, y de Honduras fuertemente. Pero hemos estado informando y continuaremos haciéndolo en el transcurso del día en nuestros noticieros. Sí es importante lo que está sucediendo en los Estados Unidos para el mundo y para los países tan pequeños como los nuestros, que dependemos muchas veces equivocadamente, porque esa es la realidad. Si no trabajamos, si no ponemos de nuestra parte, si no intentamos y buscamos resolver nuestros problemas, nadie nos va a ayudar a resolverlos. Tenemos que tomar la iniciativa nosotros. Pero si hay un país que es determinante en las políticas de la región latinoamericana y especialmente en estos países de Centroamérica, sin ninguna duda es los Estados Unidos. ¿Cómo va a cambiar su política exterior? Vean ustedes, aquí en Honduras, 6 años tenemos sin que se nombre embajador. 6 años sin que se nombre embajador de Estados Unidos, y estamos únicamente con agregados económicos que son los que mantienen la embajada. Es decir, aquí de Estados Unidos en Honduras es un agregado en materia económica. Entonces, todas estas cosas, insisto, porque hay gente que dice, bueno, están tocando temas relacionados con las elecciones en Estados Unidos y estamos viviendo una crisis, estamos en emergencia. Claro que estamos en emergencia, lo reconocemos, lo sabemos, y por eso nuestros espacios de noticias en todos nuestros canales, en todas nuestras estaciones de radio, llevan gran parte de ello, pero no podemos alejarnos también de una realidad que incumbe a la región centroamericana, especialmente esto de las elecciones en Estados Unidos, y más cuando no hay todavía una claridad después de que ayer se cerró el proceso. Votos por correo, votos anticipados y voto el propio día 3, martes 3 de noviembre. Una pausa y regresamos con nuestro invitado, el licenciado Israel Ortega, desde Washington, la mañana de hoy aquí en el Diálogo de BTV. Vamos a la pausa y volveremos también con la colega Ligia Toledo, quien está ya también conectada con nosotros. Estaremos interlazando esta comunicación con Washington para conocer más detalles sobre este proceso electoral. De la mañana con 30 minutos aquí en Honduras, Centroamérica, en los Estados Unidos. Bueno, a veces hay diferencias de 1, 2, hasta 3 horas en los Estados Unidos de un estado a otro, pero en Washington son las 8 de la mañana con 30 minutos en este momento. Licenciado Ortega, ya estamos con la colega Ligia Toledo, quien ha dado cobertura a este proceso de las elecciones. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy, por favor, con ustedes dos en este momento. Licenciada Toledo, licenciado Israel Ortega, ¿cómo se vivió este proceso electoral ahí en los Estados Unidos y qué podemos aportar antes
de sus consultas, que puede formularlas también a nuestro analista invitado esta mañana, el licenciado Israel Ortega. Licenciada Toledo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto poderlos acompañar nuevamente. Igual a usted, experto en el tema en Israel. Importante hacer mención, nos encontramos aún a los alrededores de la Casa Blanca y ustedes pueden observar que las calles continúan cerradas y también se continúa con la seguridad perimetral. El ambiente es totalmente distinto al de ayer, en donde habían cientos de personas realizando protestas pacíficas. Hoy ya está bastante vacío. Lo único que pueden ustedes observar en pantalla son ciertos carteles que han dejado en el asfalto y también ciertas pinturas, pero han dejado estas pancartas en donde están las demandas de grupos afroamericanos, también de hispanos, obviamente cristianos, y afortunadamente no se registró ningún altercado ayer. Hubo ciertas disputas entre algunos ciudadanos, pero todo se resolvió de forma pacífica. Hasta el momento se conoce que son 238 votos para el Partido Demócrata y 213 para el Partido Republicano. Sin embargo, estos son resultados preliminares, ya que aún se continúa con el conteo de votos. Recordemos que en algunos estados en donde se continuará con los votos por correo. Obviamente, lo que iba a ser una fiesta en Casa Blanca en horas de la noche por el presidente Donald Trump, si en dado caso los resultados eran un poco más a su favor, se convirtió en una reunión en donde indicaba él que posiblemente había fraude, que no confiaba en el conteo de votos que aún se estaba continuando y que todo iba a ir a la Corte Suprema. Por otra parte, Joe Biden también manifestó lo que él pensaba e indicaba que ni él ni Trump están permitidos para poder declarar quién ha ganado, sino que la voz es del pueblo estadounidense y todos los votos cuentan, porque definitivamente hay distintos estados en donde ya se tiene algún conteo y las diferencias son mínimas. Y entonces es así como nosotros continuamos acá en los alrededores de Casa Blanca, que se continúa con la seguridad perimetral, las calles cerradas, también en el área del Capitolio está de la misma forma, tomando en cuenta que se está eligiendo al 100% de la Cámara Baja y a una tercera parte de la Cámara Alta, pero todo está completamente tranquilo, aunque se espera que posiblemente a eso de mediodía hayan protestas, pero eso será algo que más adelante nosotros sabremos al momento de estar acá. Sí, bueno, alguna consulta, usted hablaba y en efecto se están manejando ahorita 238 votos electorales para, aunque son datos extraoficiales para los demócratas Joe Biden y 213 para el presidente Trump. Elige alguna consulta a nuestro analista que está ahí mismo en Washington en este momento, el licenciado Israel Ortega. Sí, totalmente. Una consulta que quisiera hacerles, obviamente el proceso electoral de Estados Unidos es el más antiguo que se ha dado, 200 años de democracia, y bueno, obviamente siempre hay descontento por la parte que ha perdido, pero el presidente actual ha indicado que iría entonces a la Corte Suprema. ¿Cuál sería ese proceso que se debe seguir y también cuánto tiempo demoraría ese proceso que tendrían que investigar para conocer ya los resultados? Esa es mi consulta. Sí, no, es una excelente pregunta y creo que mucho va a depender en los votos que sean disputados, ¿no? Es decir, en Pensilvania, en Michigan, en Wisconsin, sabemos que hay votos que posiblemente ambos partidos van a decir esos votos no cuentan, esos votos sí cuentan. Y es ahí donde la Corte Suprema tendría que tomar un caso, ¿no? Tal como lo vimos en el año 2000. Donde los dos partidos presentaron su argumento por qué deberían invalidar algunos votos y por qué no. La Corte Suprema haría algo que no suele hacer, ¿no? Que es tomar un caso inmediatamente, pero dado la urgencia, ¿no?, de tratar de resolver el tema, lo tendría que hacer en cuestión de semanas. En el año 2000 creo que supimos a principios de diciembre el resultado. Entonces, como sabemos, esto puede, aunque va a ser rápido, va a tardar semanas, si es que se da eso, ¿no? Esperemos que no, esperemos que tal vez tengamos un resultado más claro, pero sin duda es una gran posibilidad
Y creo que los dos partidos, ¿no? Las dos campañas han estado preparándose por la posibilidad de esto. Y tienen un ejército de abogados, ¿no? Para tratar de asegurar que los votos que ellos piensan que les van a favorecer sean contados y tratar de buscar la forma, ¿no? de cuestionar, ¿no? Si los votos del otro partido deberían contar, ¿no? Mucho va a depender de cuándo, por ejemplo, se puso en el buzón los votos anticipados. También si gente votó más allá de las horas que se habían asignado. Son cuestiones muy técnicas, ¿no? Pero al final, cuando es una elección tan cerrada como la que estamos viendo ahora, eso puede marcar la diferencia. Perfecto, gracias, Lick. Licenciada Toledo, sabemos que tiene compromisos con Guatemala en este momento para hacer reportes, por ello quisiera despedirle y agradecerle. Uno, dos, ¿usted cree que ya en horas del mediodía habría alguna claridad también, sobre todo en los diputados de la Cámara Baja, que se está haciendo en su totalidad el cambio, y de la Cámara Alta, que es un tercio de los diputados que podrían cambiarse? La gente no sabe, o muchos no saben, que no solo se escoge al presidente y que el presidente no tiene un poder ilimitado en los Estados Unidos, cambia totalmente, y viendo cómo se va a ir haciendo la escogencia de los diputados en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, podría cambiar también la situación para quien asuma la presidencia, ya sea un nuevo periodo como presidente 45 Donald Trump o como presidente 46 Joe Biden. Licenciada Toledo, muchísimas gracias. ¿Algún aporte final o consulta al licenciado Ortega, con quien nos mantendremos, por supuesto, conversando siempre sobre esta misma situación? Vamos con usted, por favor. Muchas gracias, es un gusto siempre poder estar con ustedes. Nosotros le estaremos manteniendo al tanto del panorama y del ambiente que se está viviendo en Casablanca. También agradezco al analista por haber respondido esa pregunta. Definitivamente serán semanas que se tendrá en espera. Sin embargo, es así como la población estadounidense ha ejercido la democracia. El voto hispano ha sido sumamente importante, así que poco a poco, conforme distintos estados estén compartiendo los resultados, iremos viendo cuál fue la participación electoral, cuántos hispanos también ejercieron ese derecho, y tal como usted mencionaba, la fuerza que se tendrá en el organismo legislativo, en la Cámara de Representantes, porque hasta ahora habían más personas del Partido Republicano, pero bueno, todo puede cambiar, así que es un gusto verdaderamente estar con ustedes, y más adelante nosotros nos contactaremos para poder dar los detalles de lo que está ocurriendo no solo acá en Casablanca, sino también en el Capitolio. Ligia, muchísimas gracias, muy amable. Ligia Toledo, desde Washington. Igualmente, el analista invitado esta mañana, Israel Ortega, seguimos con usted. Lo que apuntaba Ligia, el voto hispano, aun cuando es muy temprano probablemente, pero usted cree que puede ser muy significativo y que la gente esté valorando en el propio Estados Unidos el que ya no solo los asiáticos, el que no solo los afrodescendientes, sino que también los latinos, el voto hispano ha sido muy determinante y muy importante en este proceso? Sí, efectivamente, el voto latino, ambos partidos reconocen que el voto latino es muy importante. Se le ha dado más atención al voto latino en las últimas elecciones. Mira, creo que como sabemos, el voto latino suele ser más demócrata que republicano. Esperamos que el presidente o repitió o tal vez mejoró un poco lo que recibió en el voto latino hace 4 años. Pero al final sabemos que aquí en Estados Unidos las elecciones no se deciden por mayoría, ¿no? De mayoría total de votos, ¿no? Se decide por el colegio electoral. Y es ahí donde creo que el voto latino es aún más crucial, ¿no? Porque sabemos que en estados como la Florida, en estados como en Arizona, en estados como Texas, el voto latino es muy alto. Y cuando es como un ajedrez tratando de ver qué estado le va a dar la mayoría a sacar 270 votos electorales. El voto latino es muy importante. Entonces yo creo que para mí la sorpresa es la forma en cómo las encuestas no reflejaron el apoyo latino hacia Donald Trump, particularmente en estados como la Florida y Texas.
Y creo que para el Partido Demócrata se están preguntando si los ataques hacia Trump para sacar el voto latino no fueron exitosos, y si no lo fueron, como tal vez lo estamos viendo que así es, te van a preguntar por qué. Perfecto, bueno, ya tenemos muchísimos compatriotas, porque sí sabemos que son ellos que viven en el estado de la Florida, algunos satisfechos por lo que pasó en cuanto a resultado en ese estado, porque el estado de la Florida representan 29 votos electorales, superados obviamente por California, pero siempre son importantes porque California tiene 55 votos electorales. Texas, 38, que ha sido dominado por los republicanos, que siempre se mantienen, pero la expectativa en este instante, cuando estamos hablando de 238 votos electorales para los demócratas y 213 para los republicanos, faltan a los demócratas un total para llegar a los 270 votos, 32 que tiene que conseguirlos en estos estados que están en disputa en este momento: Pensilvania, Michigan, Arizona y Wisconsin, que son los más determinantes. Nos va a permitir, licenciado Ortega, por favor, una breve pausa, regresaremos con usted. Lo hemos venido manejando incluso con el licenciado Wadí Gaitán desde la semana pasada, cuando lo tuvimos acá analizando esta situación. Debería de cambiarse la forma en cómo se escoge o se elige al presidente en los Estados Unidos. No es en forma directa, no es el voto popular, y ha ocurrido con lo de Hillary Clinton más recientemente, el 2016, también el 2000 pasó con lo de Al Gore, que fue el estado de la Florida determinante en cuanto al voto electoral, pero en el voto popular había ganado a Clinton el proceso. Entonces, todas estas cosas hacen suponer que en un futuro no muy lejano tendría que revisarse la Constitución de la República de los Estados Unidos para tratar de escoger al presidente, fundamentalmente porque la escogencia sí es directa para los senadores y para los diputados. Una pausa breve y regresamos con nuestro invitado desde Washington. Nos quedamos en señal abierta de radio y televisión y continuamos en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. Pausa y volvemos con el licenciado Israel Ortega desde Washington la mañana de hoy, analizando este proceso de elecciones en donde todavía la incertidumbre se mantiene si continúa 4 años más el presidente Donald Trump o si por el contrario asume Joe Biden la presidencia de este poderoso país del mundo. Regresamos ya en nuestra señal abierta de radio y televisión, siempre en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. El licenciado Israel Ortega desde Washington, analizándonos lo que fue el proceso en las elecciones ayer, que culminaron ayer, pero el conteo sigue hoy. Y bueno, hay que contar esos votos por correo, los votos anticipados y los votos de ayer. Y cada estado, este es otro problema, porque la gente, licenciado Ortega, dice, bueno, ¿y qué es esa cosa? En los Estados Unidos, hay algunos estados en donde se cuentan primero los votos por correo, pero hay otros en donde se cuenta primero el voto presencial con anticipación, y en otros se comenzó a contar, como en el estado de la Florida, el voto el propio día de las elecciones. Es completamente diferente. Debería de cambiarse la forma en cómo se escoge al gobernante ya en su concepto ya a esta altura en los Estados Unidos, o está bien en la forma como lo siguen haciendo desde 1800? Bueno, creo que vas a encontrar una diferencia de opinión, ¿no? Dependiendo a quién le preguntes. Creo que como sabes y sabemos, en este país se valora mucho la independencia, ¿no? La soberanía de cada estado de crear sus propias reglas, ¿no? También se valora mucho el concepto de federalismo, ¿no? La idea de que los estados tienen mucho poder, ¿no? Entonces, yo creo que sería complicado, ¿no? Cambiar el colegio electoral. Creo que no es decir que no deberíamos tener una conversación de cómo mejorar el proceso, ¿no? De ver si hay forma de tratar de no forzar o obligar, ¿no? Pero para ver si los estados pueden tratar de mejorar la forma pueden cómo contar, ¿no? Como señalas, en la Florida se empezó a contar los votos días antes de la elección, ¿no? Pensilvania, mientras tanto, tiene una regla que no se puede empezar a contar los votos hasta el día de la elección. Entonces, eso por
obviamente va a causar que se tenga que extender, ¿no?, el número de días para que tengamos un resultado en Pensilvania. Pero para responder a tu pregunta de colegio electoral, mira, en lo personal yo prefiero tener ese sistema, aunque es caótico, pero creo que si fuera por mayoría o voto popular, entonces California y Nueva York esencialmente decidían las elecciones presidenciales. Y a mí me gusta que estados pequeños tienen un factor o figuran un factor en resultar, ¿no?, el resultado final de la presidencia. Pero vas a encontrar una diferencia de opinión a quien le preguntes. Sí, no, y es totalmente distinto. Igual ocurre en los países como en su país, como México, acá en Honduras, en todo Centroamérica. Hay algunos departamentos, como le llamamos nosotros, muchísimo más poblados, pero por ello tienen más representación en los congresos. No así en lo de la presidencia de la República, es un voto popular en nuestros países. En los Estados Unidos es un voto electoral, del Consejo Electoral. En las elecciones pasadas, en el voto electoral, el propio presidente Donald Trump consiguió 306 votos electorales, si la memoria no me falla en este instante, y 232 Hillary Clinton. Pero Clinton, aún con esa diferencia electoral, que fue lo que le valió la presidencia a Donald Trump, había sacado más de 3 millones de votos. Es decir, que en el voto popular la presidenta fue Hillary Clinton, pero ya asumiendo con el voto electoral fue el presidente Donald Trump. ¿Usted cree realmente que podría darse una situación similar, pero al inverso, esta vez que Donald Trump gane el voto popular, pero que pierda en el Consejo Electoral? Sí, es muy posible, ¿no? Y creo que nuevamente para muchos expertos, para muchos demócratas también, para muchos en los medios, francamente también creo que nos equivocamos, ¿no? Porque pensábamos que iba a haber una repetición del año 2016 donde Joe Biden iba a ganar el voto popular por un gran porcentaje, una gran margen. Por lo menos hasta ahora no se está dando así. Y creo que la razón por la cual mucha gente pensaba que Joe Biden iba a ganar el voto popular de una manera contundente es porque había mucho voto anticipado, ¿no? Y mucho voto anticipado suele ser voto demócrata. Pero parece que muchos republicanos salieron a las urnas ayer, día de elección, y creo que muchos independientes también, mucha gente que aún no se había decidido entre Biden o Trump, al último minuto decidieron votar por Trump. Entonces creo que eso es por eso que estamos viendo que en el voto popular la cosa sigue cerrada, y creo que es otra de las muchas sorpresas de anoche. Sí, sin duda, sorpresa. Hemos ido de sorpresa en este proceso, aun cuando la gente estaba previendo de que podría darse, ustedes, los analistas en este caso, una situación de estas, pero casi se daba como un hecho que Joe Biden iba a ganar en el voto popular, aun cuando podía estar cerrado en el voto electoral. ¿Qué puede esperar la comunidad latina si hay una reelección del presidente Donald Trump? ¿Usted cree que se puede establecer alguna diferencia si el presidente Donald Trump con su política o Joe Biden, o realmente continuaría siendo igual? Bueno, si Joe Biden gana, lo que sí sabemos es que el Senado parece que se va a mantener en manos republicanas. Entonces creo que sería complicado para que Joe Biden pueda aprobar varios de sus proyectos de leyes que quiera aprobar. Entonces estaríamos en un gobierno dividido. Ahora, si Donald Trump fuera a ganar de alguna manera, creo que vamos a continuar en ver, creo que lo que estamos acostumbrados, ¿no? El presidente es caótico, en ocasiones a veces hay mucho desorden que se aprecia, ¿no?, de un espectador. Pero en términos prácticos, creo que las políticas económicas del presidente han ampliado oportunidad económica. Obviamente la pandemia que estamos viviendo ha complicado ese proceso, pero como sabemos, antes de la pandemia esta economía andaba bien, y en particular la comunidad latina, afroamericana, se estaba beneficiando de una economía creciente. El desempleo hispano estaba a niveles históricos bajísimos antes de la pandemia. Y creo que va a ser interesante para mí analizar las encuestas de los latinos que votaron ayer para ver cuánto figuró la economía en su decisión para votar para Trump. Obviamente Trump perdió el voto latino, pero mantuvo un margen respetable
que creo que le está dando pesadillas, ¿no?, al Partido Demócrata esta mañana. Fíjate que esto es sumamente importante, lo de la pandemia, la economía en los Estados Unidos. Antes de la pandemia era impresionante, o sea, los índices de desempleo no reflejaban lo que está en este momento reflejando. Aun cuando los resultados no se conocen, pero ¿cree que pudo haberle afectado también esto al presidente Donald Trump? Sí, claro, claro. Yo creo que la pandemia, te puedo decir que yo recientemente estuve en el estado de Arizona, hablé con votantes latinos en Arizona, y cuando les preguntaba cuál era el tema principal para ellos, citaban la pandemia, ¿no? Citaban la forma en cómo el presidente ha manejado la pandemia. Entonces yo creo que por lo menos en el estado de Arizona, eso figuró un factor muy importante, ¿no?, para darle victoria a Joe Biden en Arizona. En otros estados, como en la Florida, parece que el impacto del coronavirus no tuvo el mismo impacto, ¿no? Trump ganó ese estado y francamente de una manera cómoda. Entonces, creo que nuevamente va a ser interesante ver, ¿no?, si el electorado sintió más apoyo a la idea de Trump en tratar de abrir la economía, o si el mensaje de Joe Biden, ¿no?, que tenemos que tal vez empezar a cerrarnos más para contener el virus, fue el mensaje que más dio resultado. Finalmente, da la impresión que el Senado se mantiene para los republicanos. El Congreso Nacional todavía no hay una claridad por ese conteo también de votos. La comunidad internacional está más pendiente del presidente de la República, pero uno sabe que en forma interna en los Estados Unidos son determinantes los senadores y los congresistas. ¿Cómo está el panorama hasta este instante, la mañana de este miércoles 4 de noviembre? En relación a ello, insisto, aun cuando en el Senado da la impresión que continúa con el control de los republicanos, pero el Congreso podría mantenerse en control de los demócratas. ¿Cuál es el panorama que se visualiza a menos de 24 horas de haber pasado este proceso electoral ahí en Estados Unidos? Bueno, creo que la idea de que iba a haber una ola azul, o sea, azul por el Partido Demócrata, ¿no?, que se identifica con el color azul, creo que no se está realizando. Creo que los demócratas esperaban ganar una mayoría en el Senado. No quiero decir que no pueda suceder, porque hay varias elecciones que se tienen que, tenemos que esperar los resultados. Pero creo que va a ser complicado, ¿no? Entonces, por lo menos por ahora los demócratas saben que van a mantener la Cámara baja y eso les da un poco de alivio, pero creo que la idea de que van a retomar el Senado, por lo menos ahora, se ve muy complicado. Sí, o sea, ¿mantendrían los demócratas en su concepto la Cámara baja, los 435 serían mayoría siempre? Sí, yo creo que sí, yo creo que los demócratas van a mantener la Cámara baja. Los republicanos tuvieron algunas sorpresas de victorias, incluyendo en la Florida, pudieron derrotar a una demócrata en Miami, en el área de Miami, por ejemplo, perdió anoche ante una ex presentadora de televisión hispana, latina, que es republicana. Entonces, hubieron victorias en la Cámara Baja para republicanos, a pesar de que no van a ser la mayoría. Entonces, nuevamente, creo que es un poco de decepción para los demócratas. Hay algunos estados en donde se vota también por lo del aborto, se vota por relación de pareja, otros que sí, bueno, tantas cosas que estábamos viendo anoche y la madrugada de hoy que uno se sorprende porque se incluyen en los diferentes estados que tienen formas completamente diferentes de poder manejarse y uno se asusta un poco y dice, bueno, wow, ¿qué es lo que pasa? Porque no está acostumbrado, licenciado Ortega, a verlos en nuestros países. Aquí vamos a un proceso electoral, escoger presidentes, diputados y alcaldes. Y paremos de contar, como dicen. Entonces, pero no estamos acostumbrados a que en nuestros diferentes departamentos hayan leyes federales en las cuales pueda participar el público y decir, bueno, a las 10 a las 10 de la noche tiene que cerrarse y ningún comercio queda abierto, ningún lugar queda abierto. Entonces, ahí sí hay una participación del público en el mismo estado de la Florida, muchísimas preguntas que se hicieron, que van aparejadas en la misma papeleta y que la gente contesta, como dicen, en el campo educativo, en el campo de la salud, hay muchas consultas que se hacen.
Sí, así es, muy interesante, ¿no? Cada estado es diferente, como hice mención hace poco, pero claro, algunos estados casi votan por casi cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero yo creo que sí, ¿no? Creo que ese es algo, de mi punto de vista, bonito de la democracia. Dos puntos, creo que en términos generales de lo que vimos ayer en la boleta, ¿no? De preguntas que se le hicieron. Creo que si tú apoyas el decriminalizar el uso de marihuana, una buena noche. Varios estados votaron a favor de eso. Y el aborto también, se trataron de hacer más impacto para limitar el aborto, pero por lo menos en Colorado, por ejemplo, no fueron exitosos el pro vida, ¿no? Los grupos pro vida, porque se va a mantener más libertad para el aborto, por lo menos en el estado de Colorado. Sí, que pueda la mujer, incluso hablaban de 22 semanas, que podía todavía tomar ella una decisión sobre su cuerpo o si permitirle pues que el poder traer al mundo el niño. Todas estas cosas tenemos que avanzar muchísimo en los países latinoamericanos en general porque no estamos acostumbrados realmente a verlo. ¿Qué esperamos en el transcurso del día que va a suceder ahí en los Estados Unidos? ¿Usted cree, al comienzo se había dicho que iban a haber protestas al margen de quién ganara las elecciones, incluso en forma violenta? Ahí en Washington habían cerrado negocios y habían puesto barandas, habían puesto todo tipo de seguridad, previendo que una situación de esas pudiese darse. Anoche no ocurrió. ¿Cree sinceramente que a medida vayan transcurriendo los días una situación de esta se pueda presentar, se puedan dar? Pues yo espero que no, pero yo tuve la oportunidad ayer de caminar por las calles donde ya se estaban empezando a manifestar grupos pacíficos, o sea, no había elementos violentos de lo que yo vi. Claro, había letreros que estaban expresando, ¿no? La oposición a Donald Trump. Entonces yo espero que así se mantenga. Estoy viendo reportes ahora que están llegando a último minuto que sí hubo acuchillados, por lo menos 3 fueron acuchillados que eran pro-Trump personas, pero fuera de eso parece que no se dio más, pero claro, el ojo va a seguir en Washington, la área cerca de la Casa Blanca, también Nueva York, otras ciudades, ¿no? donde es posible que podamos ver violencia. Ojalá que no lo sea, pero en la forma como estamos como país tan dividido es muy posible. Muchísimas gracias. ¿Usted por quién votó? Yo voté por Jo Jorgensen, que es una candidata libertaria. Entonces yo me identifico más como con la idea libertaria, menos gobierno, más libertad personal. Obviamente mi candidata no ganó, pero ese fue mi voto. Sí, bueno, por lo menos sí, también tuvo la satisfacción de contribuir con su voto a la democracia en los Estados Unidos. Mire, ese es otro detalle, que participan muchos candidatos independientes, aun cuando o ganan los republicanos o ganan los demócratas. Esto viene ocurriendo desde 1800, desde que la capital de Estados Unidos era Filadelfia, la han pasado a Washington, los procesos electorales continúan y siguen manteniendo ese bipartidismo en los Estados Unidos. Sí. Siguen manteniendo ese bipartidismo. Sí, me encantaría que hubieran más partidos, francamente, pero como en Latinoamérica, ¿no? Donde hay docenas de partidos, pero en este país hay un monopolio entre los republicanos y demócratas. Sí. Licenciado, gracias una vez más. Le agradecemos el que nos haya acompañado esta mañana. Su mensaje, por favor, final a quienes nos están viendo, nos están escuchando y quienes nos siguen en forma simultánea a través del Facebook en BTV Somos Todos. Por favor. Pues no, nada, yo creo que hay muchos hondureños en este país que les importa mucho, ¿no? Lo que pase aquí en la elección presidencial, pero yo creo que al final, sea Biden, sea Trump, creo que reconocemos como país que Honduras es un país clave, es un aliado, un amigo de Estados Unidos, así que yo espero que sea quien gane, que esos lazos, ¿no? De amistad, de cooperación entre nuestro país, hermano en Centroamérica y Estados Unidos, va a continuar. Una vez más, gracias, que tenga un buen día y le agradecemos el que nos haya acompañado. Gracias. Muy amable. El licenciado Israel Ortega, analista, que ha estado con nosotros esta mañana, igual como hemos tenido en días anteriores
a Wadi Gaitán. Es un enorme placer desde Washington. Sus aportes han sido muy importantes. No hay una claridad en este momento de quién ha ganado las elecciones en los Estados Unidos. 238 votos electorales extraoficialmente, porque claro, va a ser ya cuando oficialmente se dé a conocer, pero en este momento, de acuerdo al panorama y cómo se está pintando, ya los demócratas con Joe Biden tienen 238 votos electorales y los republicanos con el actual presidente que busca la reelección, Donald Trump, 213 votos. Pero como cada estado tiene sus propias reglas, el conteo es completamente diferente y hay algunos de estos estados que van a ser claves todavía en el transcurso de la semana y probablemente más de la semana, si es que no se ha contado totalmente. De esos estados hablamos específicamente de Pensilvania, donde el presidente Donald Trump ya lo había advertido. Michigan, Arizona y Wisconsin también son otros de los estados que podrían determinar quién es el nuevo inquilino de la Casa Blanca o si continúa como presidente número 45 el actual mandatario de Donald Trump. Así que estaremos pendientes, los análisis continuarán, si lo de la pandemia pudo haber afectado a Donald Trump, si no hay una reelección, qué va a pasar con el Congreso, qué va a pasar también con el Senado, en donde todo apunta a que los republicanos continuarán con el poder y si no hay sorpresas de última hora, los demócratas en el Congreso. O sea que va a ser una presidencia como se ha venido dando en los últimos años en los Estados Unidos, que gana la presidencia un partido y el Congreso y el Senado se lo reparten entre otros para que no haya un poder absoluto, que es lo que al final siempre buscan los norteamericanos. Amigos, gracias por habernos acompañado. Repetición de este diálogo hoy a las 11 en punto de la noche, siempre aquí por nuestros canales. Les esperamos mañana con otro diálogo. Una breve pausa, continúa Alejandra Rivera con Ethel Valladares y Efer Guevara hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias. Muy buenos días, cuidémonos, por favor, por favor, por favor. La gente que vive en zonas de alto riesgo con esto de las lluvias y el paso del huracán por territorio nicaragüense y el nuestro, que tengamos las precauciones y las medidas del caso. Encomendémonos a Dios, que nos acompañe, que nos proteja y que realmente también pongamos de nuestra parte, que eso es sumamente importante. Actitud positiva ante todas las cosas, independientemente de lo que se esté viviendo, de lo que estemos pasando, siempre tengámoslas y luchemos por los objetivos y por los propósitos que nos trazamos. A todos y a todas, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.